Buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Esta vez no os traigo curiosidades ni cosillas movidas de aquí de Japón. Lo que traigo es un vídeo más o menos informativo para organizar de alguna forma el canal y hacer listas de reproducción con cosas que os pueda interesar. Os voy a informar de cómo podéis vivir aquí en Japón de alguna forma según vuestros intereses. Como introducción al vídeo voy a hablar un poco de los visados, del tipo de visados que hay en Japón. Como para hablar de los visados es un poco engorroso, los voy a más o menos a dividir en tres partes. Existen tres tipos de visados por el momento en Japón, que son el visado de trabajo, el visado que es el no lucrativo, digamos el de turista, y el visado familiar. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar en estos tipos de visados? Pues, por ejemplo, en el de trabajo, digamos que es el más difícil, por lo menos de conseguir, ¿no? A ver, para que me entendáis, digamos que conseguir trabajo ya de por sí es muy difícil, pero conseguir un trabajo estando tú en tu país y que te lo hagan desde Japón es mucho más difícil. Es decir, necesitas contactar con esa empresa y que tú tengas que aportar un extra, digamos, para que esa empresa se encargue de hacer todo el papeleo que requiere para tener tu visado. Ellos van a exigir de ti, digamos, un extra, ¿no? Para que no solamente con tu trabajo se pague todo eso, sino que de alguna forma puedas hacer un trabajo que un japonés no puede hacerlo, que o sea que destaques de alguna forma. Digamos que es uno de los más difíciles. A menos que te suene un poco la flauta, como más o menos me pasó a mí al principio. Quiero decir, conozcas a alguien de aquí de Japón y que la casualidad de que habla tu mismo idioma y que tenga montado algo por él, por su cuenta. O sea, mi historia, bueno, ya os la contaré, pero más o menos fue así esta segunda vez. Digamos que tienes esa seguridad de llegar con esta persona o alguien que te ayude, una empresa o un amigo o alguien, y te asegure como un puesto en esa empresa, y una vez estando aquí en Japón, con el tipo de visado que sea, ya puedes pasar automáticamente a ese visado de trabajo y puedes estar tranquilo. Eso solamente en un caso, ya os digo, determinado. Conozco a gente también que le ha pasado algo parecido, pero ya os digo que es de los más difíciles. Lo de conseguir un visado por trabajo es obvio, las razones. Aquí en Japón se requiere un personal cualificado y que seas un profesional de ese sector en el que tú aportas, digamos, informática, ciencia. Tienes que ser, digamos, como ya lo he dicho antes, destacar en ese campo. Por eso de ahí que obtener un visado de trabajo sea difícil. Es evidente que si consigues trabajo vas a poder vivir gracias a ese sueldo en Japón, y los sueldos suelen ser bastante cuantiosos. Es decir, que no vas a tener problemas para vivir en Japón, por lo menos durante una larga temporada. Eso sí, siempre y cuando en el trabajo des el callo. Aquí también tendré que decir una cosa que es bastante curiosa, que da igual lo que hagas en el trabajo, no te van a echar. Es así, es muy difícil también que te echen, igual que conseguir un trabajo y un visado, también es muy difícil que te echen de un trabajo. Así que lo tienes que hacer muy mal o faltar mucho al respeto a alguien para que te echen del trabajo. Así que para vivir no vas a tener problemas con ese sueldo. El siguiente tipo de el siguiente tipo de visado que tenemos es el no lucrativo. Es decir, el de, aquí vamos a meter un poco lo que es el rollo turista, ¿no? Un poco así para que entendáis, algo menos formal. Dentro de este tipo hay un mogollón de clases, pero las más importantes, las que me han parecido a mí por lo menos, una de ellas de hecho es, bueno, dos de ellas son las que yo he utilizado por lo menos para estar aquí durante este tiempo en Japón, por ejemplo. Voy a hablar de la Holiday Working Visa, que es el visado que obtuve yo la segunda vez. Este visado en cada país, no está en todos los países, ojo, cuidado. En España me parece que lleva desde el 2017 activo, y en otros países me parece que según el país lo van añadiendo a su embajada cada año o determinado tiempo. No lo sé, eso miradlo en vuestros países, en la página web de la embajada. Poner Embajada de Japón en vuestro país y os saldrá. Me extenderé quizás un poco porque es la que yo disfruté, digámoslo así, porque fue en realidad con la cual vine yo la segunda vez y le estuve bastante tiempo y me ayudó un poco a conocer el país. A grandes rasgos, lo que os permite la Holiday Working Visa es trabajar y visitar este país durante un año. Es decir, que podéis estar en este país visitándolo y trabajando. Es la ventaja de este visado. Hay requisitos, uno de ellos es tener un dinerillo ahorrado, que siempre podéis pedir ayuda, digamos que ese dinero al final lo devuelves de alguna forma, o si lo tenéis ya ahorrado, pues genial. Es un dinero, digamos que es un requisito obligatorio del dinero, ojo, y no es una cantidad, es una cantidad bastante gordilla, así que bueno, os convendría ahorrar. Otro de los requisitos que piden es ser menor de 30 años. Yo diría que para mí es uno de los mejores visados que puede haber, de los que puede existir en Japón para los extranjeros, porque te permite trabajar
un determinado tiempo de horas, por ejemplo, no recuerdo si llegan a 30 horas semanales, está bastante bien, y encima, digamos que los sitios en los que puedes trabajar tienen un sueldo bastante bueno, unos son aerobaitos al final, aerobaitos son trabajos de tiempo parcial. Y te da tiempo a eso, a tener tus cositas, a viajar un poco. Bueno, si estás trabajando, depende del trabajo, con el horario del trabajo suelen ser bastante flexibles, o sea que digamos que no tendrías problema con este visado. Pensad, es un año entero viviendo en Japón, lo que pasa es que es verdad que se te pasa corriendo el año, pero bueno. Está muy bien, de hecho es un visado bastante accesible, de verdad os recomiendo que le echéis un vistazo. ¿Cultural? Y el siguiente tipo de visado que tenemos es el cultural. Es con el que yo en principio vine aquí a este país esta vez. Y os voy a hablar un poquito de lo que es así a grandes rasgos. Así que bueno, en este tipo de visado, el visado cultural, lo que se requiere es que practiques una actividad japonesa y que esté acreditada de que la practicas. Puede ser una vez a la semana, veces a la semana, una vez al día, eso ya da igual. Pero tienes que acreditarlo, si no, el visado se va a la... Con este visado puedes trabajar determinado tipo de horas, pero si lo solicitas. No es como la Holiday Working Visa, que ya está implícito en el visado, como propiamente su nombre dice. Sino que en este tienes que pasar, no sé si es en el aeropuerto, o tienes que ir al ayuntamiento a que te sellen tu tarjetita y que te den ese permiso para poder trabajar. Y siempre son trabajos aruaitos, es decir, a jornada partida, o sea, a jornada incompleta. No sé si decir jornada incompleta. A media jornada. Lo siguiente que te van a pedir para esto es también un dinero ahorrado, pero es menos que la Holiday, y en cuanto a edad, da igual la edad que tengas, te lo van a dar. Digamos que es un visado que no requiere un determinado tipo de edad. Así que bueno, es aconsejable siempre y cuando tengas sustento, porque imagínate que no suele pasar, pero no te dan permiso para trabajar, te vas a quedar un poco dos velas. Así que es recomendable, si lo vas a pedir al principio, tener algo de dinerito ahorrado, ¿vale? Este tipo siguiente de visado es el visado de estudiante. Y aquí hay unas cositas que es bastante importante, sobre todo si estás terminando la carrera o ya has terminado la carrera y no sabes qué hacer, si quieres especializarte en algún tipo de especialidad y te gusta Japón. Para el visado de estudiante simplemente necesitas tener como un contacto con la embajada de Japón o con la escuela a la que tú quieras venir a estudiar, hacer prácticas o tiene algún tipo de relación con tu instituto, universidad, etc. Vale, aquí es muy importante saber que si eres estudiante de tu especialidad y tal, está implícito que necesitas saber el idioma. Pero también hay escuelas especializadas de japonés a las que puedes venir aquí a estudiar, es decir, puedes venir de estudiante a estudiar solamente el idioma, vale, te pueden dar un visado para eso. De hecho, para ese tipo de visados suelen ser bastante amplios los tiempos y puedes renovarlos siempre y cuando vayas avanzando en tu formación como estudiante. Es muy importante aclarar que en este tipo de visados, si te lo conceden, en algunos te dejan trabajar y en otros es necesario que pidas permiso para trabajar. En algunos, ojo, en algunos te dejan trabajar como estudiante, pero en otros no. Y es verdad que si dejas de asistir a clases o si tu actitud es muy pasiva en cuanto a este tipo de cursos o estudios, te quitan el visado y te vas a casa. No solamente puedes solicitar estudiar o venir con un visado de estudiante para idiomas, también es evidente, como lo he dicho, de vuestras especialidades. Una semongaku es como estudios superiores, ¿no? O lo que vendría a ser un grado superior. Universidades. Los estudios en universidades también son importantes, puedes venir aquí a estudiar tu carrera, tu máster, tu grado, lo que quieras. Lo mismo, tienes que tener un contacto con esa universidad y, sobre todo, el idioma es muy importante si quieres, digamos, estudiar aquí. Normalmente no suele haber mucho problema en cuanto a... suelen requerir un inglés bastante básico. Todo esto también dependiendo de lo que vayas a estudiar a la universidad. Evidentemente, si es literatura japonesa, pues no vas a estudiar italiano. En cambio, si es algo más técnico, más universal, ciencia, informática, digamos que el inglés es imprescindible. Incluso me he encontrado con esto problemas, sobre todo para estudios de diseño. Sabéis que aquí en Japón los estudios de videojuegos y tal son una pasada, pues requieren un inglés básico y sobre todo a nivel técnico informático, que controles un poco el cotarro digital, vamos. Bien, y ahora diréis, bueno, es genial, si te dan el visado puedes vivir en Japón el tiempo que quieras. ¡Wow! Me lo voy a pasar pipa. Evidentemente necesitas dinero. No te dicen, toma el visado, y aquí tienes tu dinero. Vete aquí, Javar, y gástatelo. No. Así que os voy a hablar de cómo, después de haber obtenido el visado, bien, es muy importante saber que no todos los visados de los que he hablado, excepto el de estudiante,
viene con dinero incluido. Y digo excepto el de estudiante porque aquí voy a hablar de las becas. Y las becas para los estudiantes son bastante interesantes, sobre todo si vas a vivir un periodo largo en Japón. Y, por ejemplo, os voy a hablar un poco así de lo que más o menos me he enterado yo de lo que es la beca MEXT. O la beca... Espera, la chuleta. Monbukagakusho. Monbukagakusho. O beca MEXT. Digamos que en lo de las becas es, pues bueno, la pides y te la dan. No, no es así de fácil. Ojalá fuera así de fácil. La beca MEXT. En cada país tienen un número determinado de aspirantes. Por ejemplo, digamos que yo me he enterado de España. Hay como 5 o 7 aspirantes cada año, creo. Es decir, plazas. Luego aspirantes, pues hay un porro, no lo sé. Este tipo de beca está orientado para las personas que quieran hacer o continuar sus estudios universitarios, seas de universidad, máster o doctorado. Siempre se puede renovar y conozco gente que de hecho lo ha hecho a raíz de venir de, digamos, a continuar su carrera universitaria, luego ha pedido como una extensión para el máster, luego para el doctorado y luego para el postdoctorado. Viviendo aquí la friolera de 9 años. Yo no podría. Lo importante de esta beca es obvio que te dan dinero. Por eso se llama beca, si no, no se llamaría beca. Te pagan un sueldo según la universidad en la que estés, pero suele ser bastante bien para poder vivir, digamos, una larga temporada en Japón. No vas a tener ningún problema y algunos incluso te facilitan dónde poder vivir. Residencia de estudiantes y tal, aunque te tengas que buscar un poco la vida por tu cuenta, siempre te lo van a intentar facilitar ellos. Hablando de becas, voy a mencionar también un par de más, quizás... bueno, también decir muy importante que puedes pedir beca para estudiar japonés también. Y también para la Semongaku. ¿Es muy difícil que te la den? Es verdad que suele haber más plazas, pero es bastante difícil que te la den. Siempre van a comprobar que tengas algo interesante que ofrecer a este país, con algún tipo de proyecto final o algo así. Si os ponéis en contacto con algún tipo de Semongaku o escuela superior, cada una va a tener sus políticas y precios y tipo de becas que os pueden conceder. Algunas solamente te cubren lo que es las necesidades, digamos, estudiantiles, lo que es el material o la matrícula, porque la matrícula aquí es carísima. Tanto que más o menos así averiguándolo, para documentarme de este tema, vi que al año, solamente la matrícula, son alrededor de 13.000 euros, sin contar gastos de casa, desplazamiento y material. Así que vuestra actitud, o sea, lo mismo, hablo de vuestra actitud y asistencia e interés. Al igual que el visado, la beca es bastante importante en cuanto a vuestra actitud. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que si faltáis o tenéis una actitud negativa a vuestras clases, a vuestras enseñanzas, la beca se va a Okinawa y el visado también. Y finalmente tenemos el tipo de visado familiar, o como yo llamo, el visado del amor. Bueno, en realidad no se llama el visado del amor, pero está en la categoría de visados, pero visado de tipo familiar. Pues en el visado de tipo familiar tenéis el visado de dependiente, que si sois cónyuge de un japonés o de una persona que viva aquí en Japón, que tenga visado en Japón, pues os permite, digamos, vivir dependiente de él durante el tiempo que vuestro cónyuge viva. Y si sois hijo, lo mismo. Y si es vuestro padre, lo mismo. Este visado es simplemente para vivir y ya está, no te dan un tipo de beca, ni un dinero, ni un sueldo, ni nada. Simplemente es el visado. Lo guay de esto es que te permite vivir el tiempo que quieras, ya os digo, dependiendo de la persona en la que estés tú, que tengas parentesco, ¿no? No hay ningún problema, digamos que es un visado más o menos estándar y no suelen poner muchas pegas, por lo que más o menos conozco. Pero también es muy importante, sobre todo a la hora de contar cosillas de aquí de Japón, cositas de salseo de Japón, porque la verdad es que la gran mayoría de amigos que conozco aquí en Tokio, en Japón en general, me ha empezado a contar su historia a raíz de esto. De qué les motivaba, o por qué habían venido a Japón, o cómo pensaban quedarse a vivir en Japón. Pues la mayoría de ellos me contestaba que lo que ellos buscaban es conocer Japón, obviamente, pero conocer a una japonesa, casarse con ella y vivir en Japón. La gran mayoría de extranjeros viene aquí con la idea de encontrar esposa japonesa y vivir de ello.
O sea, si queréis venir a Japón y pasáis de todo eso de visados de estudiantes, visados especiales, visados no lucrativos, solamente de turistas, y que lo veis muy cortito y queréis vivir la experiencia a tope, buscad una japonesa, un japonés, venir con esa idea de que queréis conocer a un japonés, casaros con él, casaros con ella, y vais a tener Japón a vuestros pies para toda la vida. No sabéis la cantidad de gente que conozco que, sobre todo, son chicos extranjeros que están casados con una japonesa. Y pues a raíz de ello pues conozco un montón de sus historias, de cómo empezó todo y la idea enmascarada que tenían ellos al principio. De decir, bueno, va, me gustan las japonesas, pero en realidad lo que quiero es el visado. Y de hecho han ido tirando con eso hasta donde han podido. Para que os hagáis una idea general, aquí en Japón vivir es bastante difícil. Sobre todo a nivel burocrático, tenéis que tener un visado sí o sí. Nadie se salva de eso, es decir, te pueden parar en la calle y si te pillan con un visado de turista estando más del tiempo permitido, te puedes meter en serios líos y estoy hablando de penas de cárcel directamente. Y otra cosa muy importante es, a raíz de tener el visado, una vez tienes tu visado, trabajar y sustentarte. Os digo que la vida normalmente suele ser un poquito cara, pero con un arobaito lo solventáis de sobra. Os dejaré información sobre todo de las embajadas, en este caso de España, y de alguna escuela oficial de idiomas en los que podáis, digamos, buscar información para que solicitar una beca y tal. No me dejo nada por ahí y espero que os haya servido un poco. De esta clase de vídeos, además, ya os he dicho que es como un inicio para poder poner un poco en orden mi canal y así pues accedáis más o menos a la información. No me queda nada más que decir, muchas gracias por ver el vídeo, un abrazo y hasta otra.